Bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que es la unidad 4, es la segunda parte de la unidad 4, y vamos a comenzar primero con, terminando con ejercicios de la primera parte que vimos la clase pasada, los ejemplos, los ejercicios que no logramos ver. Vamos a comenzar con eso. Luego vamos a ver el resto de los contenidos de la unidad 4 y vamos a terminar con ejemplos y ejercicios. Bien. Vamos a tener que clasificar los eventos. ¿Recuerdan la clase pasada? Van a tener que poner los micrófonos porque después se hace lío para en qué momento lo escribieron. Vamos a clasificar los siguientes eventos, dependiendo si son mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivos, independientes, elementales, dependientes de conjuntos, etc. De los pacientes que padecieron un ACV, un accidente cerebrovascular, en noviembre del 2020 en la ciudad de Córdoba. El evento A son los que estuvieron bajo mucho estrés un periodo prolongado. B son los que no estuvieron bajo mucho estrés en periodo prolongado. Y C son todos los pacientes. ¿Cómo son estos eventos? ¿Cómo son A y B? Son mutuamente excluyentes, profe. ¿Cómo? Son mutuamente excluyentes. Son mutuamente excluyentes. ¿Y qué más? Colectivamente exhaustivos, perfecto. Independientes, o sea, la ocurrencia de uno, o sea, al ser excluyentes, es decir, colectivamente exhaustivos, e independientes, al ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, no pueden ser dependientes, porque los dependientes tienen que tener partes solapadas, ¿se acuerdan? ¿Cómo son A y C? A ver, ¿cómo son los eventos A y C? ¿Quién se anima? Son no excluyentes. Bien, son no excluyentes, no mutuamente excluyentes. ¿Por qué? ¿Cómo es A con respecto a C? A está incluido en C. A está incluido en C. Por lo tanto, no son independientes, o sea, no son elementales, no son colectivamente exhaustivos, aunque sí, son colectivamente exhaustivos porque la suma de los dos incluye todo, porque el evento C es el evento universal, entonces son colectivamente exhaustivos, pero no son mutuamente excluyentes. ¿Estamos? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Bien, o sea, pueden ser colectivamente exhaustivos, pero y simultáneamente no mutuamente excluyentes. Vamos con otro. Clasificar los siguientes eventos dependiendo si son mutuamente excluyentes, que es la misma. Se tira un dado de 4 caras 2 veces seguidas. A. La segunda tirada es igual a la primera. B. Las 2 veces salen números pares. C. La segunda tirada es diferente a la primera. ¿Cómo son estos? Por ejemplo, ¿cómo son A y C? Son opuestos. Mutuamente excluyentes. Y Son no mutuamente colectivamente excluyentes. exhaustivos. Colectivamente exhaustivos, perfecto. ¿Cómo son A y B? En uno dice la tirada de la primera es igual a la segunda, y la segunda dice las 2 veces salen números pares. No es son ninguna de mutuamente las dos. excluyente. Son no mutuamente excluyentes, sí, muy bien. ¿Y qué más? Y no colectivamente exhaustivos. No colectivamente exhaustivos. ¿Son independientes o dependientes? Independientes. Independientes. Y habría que ver ese detalle, porque para que la segunda vez, la segunda tirada, esta es la primera tirada y esta es la segunda tirada. Si en la primera tirada sale un 1, en la segunda tirada, si sale un 1, se cumple. Pero si sale 2, 3 o 4, ya no se cumple. Ahora, si en la tirada 1 me salió un 2, y en la tirada 2, si sale un 1, ya no se cumple, pero si sale un 2, ya sí se cumple. 3, 4.
Entonces, que sea verdad o que no sea verdad, depende la segunda de la primera. ¿Está claro? Entonces ya no son independientes. No sé qué es chomazo. Muy mal. Ok, no es muy malo, es muy bueno. ¿Por qué? Porque hay veces que necesitas saber cuál es la segunda tirada, o sea, necesitas saber, depender de la primera vez, de la primera tirada para saber cómo va a ser la segunda. En este caso se cumplirían A y B. Claro, en esta segunda que grafiqué acá, se cumplirían A y B. En este que tiene la flechita. El resto se cumpliría C. ¿Estamos? En cambio, en este se cumpliría A y en el resto se cumpliría C, pero en ningún caso se cumpliría B, porque el primero es un número par. ¿Está claro eso? Entonces, uno no puede de antemano decir, porque son dados, son independientes. Y hay que ver cómo está planteado el ejercicio, cómo está planteado el universo, para saber si son independientes o dependientes, si son elementales, si son no elementales. Todos estos son elementales, porque cada tirada me da un resultado del universo. ¿Y cuál sería el universo? ¿Cómo identifico el universo de eventos? ¿Con qué? A ver, los jugadores de God of War, ¿con qué? ¿Con el sigma? No, sigma no, con otro. Omega. Con el omega. Ese no, el que dijo sigma no jugaba en God of War. Veamos. Entonces tenemos 1, 1, sería uno de los pares, 1, 2, el otro par, todos los que siguen hasta 4, 4. Este es nuestro omega o nuestro universo, es nuestro todo, por eso es omega. El alfa es el inicio, omega es el todo o el final. Eso según los griegos. Bien. Ahora vamos a indicar en qué teoría se basa para hacer referencia a los dados. O sea, para hacer referencia a esto. ¿Cuáles son las teorías en las que estuvimos estudiando en la clase pasada? ¿Se acuerdan? Hablamos de 3 teorías. 4. ¿Quién se acuerda? Una era la clásica, la de la La razón clásica. insuficiente. La de la información insuficiente. La segunda. ¿Cuál era la segunda? ¿Se acuerda? Entonces vamos a poner acá lo que se acuerdan. La subjetiva. Esa es la tercera, clásica. La frecuencial era la segunda, creo. Sí, la clásica, la frecuencial y la subjetivista o subjetiva. Bien. Entonces, se lanzó un dado 1000 veces y se calculó que la frecuencia para cada cara era la siguiente. Era un dado evidentemente de 8, acá dice 8. Entonces, para que la cara con el lado 1 salió 0,1 veces, esa es ¿qué frecuencia estoy hablando acá? Relativa. La relativa. Entonces, esta estamos hablando de el H sub I. Entonces, la probabilidad de que salga 1 es 0,1. La probabilidad de que salga 2 es 0,235. La de 3. La suma de todo esto me tiene que dar 1. ¿Cómo se llama la teoría en la que se basa esto? Frecuencial. La frecuencial, excelente, porque se fijaron, ¿cuántas veces salieron? Lo dividieron por 1000 en este caso, porque tiramos 1000 veces el dado, estábamos aburridos, tuvimos un buen rato tirando dados. No, eso no fue así, pero no importa. Y obtenemos la frecuencia. Ahora, se determina que la probabilidad de cada cara es 1/8, o sea, 0,125. ¿Cuál teoría es esa? La clásica. Esa es la clásica. Bien.
Ahora, el fabricante de dados de 8 caras llamado Dovalot, uno de Instagram, debido a que contiene decoraciones, ven, acá está. No sé si alcanzan a ver estos daditos que tienen unos caracolitos adentro. ¿Lo ven? ¿Pueden verlo? Está compartiendo la presentación, profe. Ah, ¿O no? sí, pasa que puse compartir. ¿Y ahí me pueden ver? Ahí sí, Si profe. ustedes pueden poner si quieren. Sí lo podemos ver. Bueno, acá si se fijan los dados estos tienen un caracol adentro y tienen 2 colores, ¿lo ven? No se llega a distinguir por la calidad de la imagen, pero... Ok, ustedes créanme, estos dados son transparentes una mitad, la otra mitad tienen celestito y además tiene un caracol adentro. Están muy divertidos. Hacemos el uso de la imaginación. ¿Cómo? Hacemos el uso de la imaginación. Exacto. Entonces, dice, debido a que tiene decoraciones, se asume que la probabilidad de cada cara es, y aquí dice, o sea, para las caras que están más pesadas, tienen más probabilidad de estar abajo y las caras más livianas de que estén arriba. Por eso es que tienen esta probabilidad. Entonces, la probabilidad, como en una punta tenemos el 2, el 3, el 6 y el 7, esos son más livianos y los otros son más pesados, por eso siempre cae abajo. ¿Qué tipo de teoría se basa esto? La subjetiva. La subjetiva. ¿Por qué? Porque un experto dice, yo creo que estos dados que yo hice, si pongo la mano atrás, enfoca mejor. A ver, veamos si hace así. Que está divertido esto de los dados. A ver. Perdón, profe, pero ¿puede explicar qué quiere hacer con los dados? Porque Mostrarlos. Ah, listo. No, creí que quería dar un ejemplo como tal. Estoy dando el ejemplo, estoy diciendo, estos dados que tienen cosas adentro no están equilibrados, no son lo que se llaman en estadística dados honestos, por lo tanto, tienen probabilidades diferentes de sacar distintas caras. Al menos eso dice el fabricante. El fabricante dice, estos dados no deben usarlo para cosas, son decorativos. Eso. Bien. Indique la teoría que se basa para indicar la probabilidad que hace referencia a lo que sigue. Se extrajeron semillas de pensamientos, pensamiento es una flor muy bonita, de cultivo. Se obtuvieron de 30 plantas, de las cuales 10 son amarillas, 15 son violetas y 5 son blancas. Un experto determina que como las plantas estuvieron juntas, las proporciones de las semillas eran probabilidades de amarillas, un medio, probabilidades de violetas, un medio, y probabilidades blancas, 0. O sea, como estuvieron juntas, se mezclaron todas, no voy a tener flores blancas. ¿Qué tipo de teoría se basa esto? Subjetiva. Subjetiva, profe. Muy bien. Y después, B. Se asume que la probabilidad de que las semillas sean de los colores son 1/3, 1/2 y 1/6. ¿Por qué? Porque se calcularon 30 plantas, tenemos 10 dividido en 30 es la primera, 15 dividido en 30 es la segunda, 5 dividido en 30 es la tercera. ¿Cuál es esta? ¿Frecuencial? No. La La clásica. clásica, excelente. ¿Por qué? Porque yo digo todas y cada una de las semillas tienen las mismas chances de ser de cualquiera de las plantas. Entonces, por eso es que divido la cantidad de plantas, que son, por ejemplo, las amarillas son 10, la cantidad total de plantas son 30, entonces esto es 10 sobre 30 para las amarillas, que es 1/3. Son 15 violetas, entonces pongo 15, 30, que es 1/2. Y para la tercera, que son las blancas, tengo 5 sobre 30, que es esto, es 1/6. ¿Estamos? Entonces, esto yo estoy dándole el mismo peso a todas las plantas, que todas van a dar la misma cantidad de semillas y que todas van a dar, o sea, tienen las mismas chances de ser seleccionadas. Por eso es la clásica. ¿Quedó claro eso? Entonces, esta primera de aquí habíamos dicho que era la subjetiva.
Esta es la clásica. Y en años anteriores, teniendo las mismas cantidades y tipos de plantas, se obtuvieron otras proporciones y se asume que se repetirá, por lo cual se determina que las proporciones son 1/3, 4/9 y 2/9. ¿Cuál es esto? Ya pusimos la subjetiva, ya pusimos la clásica, ¿cuál es la que nos falta? Aunque sea por descarte. La frecuencial. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, dependiendo el mismo problema, la misma situación, dependiendo de cómo se encare el problema, vamos a tener distintas probabilidades. ¿Estamos? Entonces, en el primer, acá tenemos que esta es la frecuencial. Esta es la clásica. Y esta es la subjetiva. ¿Estamos? ¿Alguna duda con respecto a esta? Porque ahora ya empezamos con... Ah, no. Acá tenemos otro. Profe, Sí. usted recién dijo, o sea, por descarte, la tercera es la frecuencial. Ahí estaremos haciendo uso de la probabilidad. No, yo hice las filminas y puse un ejemplo de cada uno, nada más. Claro, pero como la anterior venía así, nosotros podríamos decir que... Ahí no estamos usando la frecuencial, sí. Venimos haciendo un ejemplo Profe. de cada uno. Sí. ¿Puede repetir rápidamente de vuelta cómo se sabía que era la frecuencial y no la clásica? Porque dijo, en años anteriores, teniendo las mismas cantidades y tipo, o sea, yo hice un estudio en otro momento, es lo mismo que decir, yo tiré el dado 1000 veces o yo tomé con estas mismas plantas 100 semillas o 10 años anteriores y me dieron estas otras frecuencias. Por eso es la frecuencial, porque yo ya tengo otras veces que me ha pasado y en base a eso estoy analizando, en base a situaciones anteriores. Entonces yo opino de que se va a repetir las frecuencias que se presentaron en otros años. Eso estoy diciendo, en momentos anteriores. ¿Se entiende? En la clásica, yo no tengo información suficiente y digo que todas tienen el mismo peso, la misma cantidad de semillas, todo igual. Eso es la clásica. Yo no tengo otra información que saber en cuánto se dividen las cosas. Entonces le asigno la misma probabilidad a cada una de las categorías, podemos decir. En este caso serían amarillas, violetas y blancas. En cambio no, yo tengo información de años anteriores y opino que se va a repetir. Acá yo voy a lanzar de nuevo el dado y como ya lo lancé 1000 veces y me dio esta frecuencia, opino que se va a volver a repetir estas probabilidades, que va a continuar siendo esas probabilidades. Entonces, esa es la frecuencial. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bien. Vamos con otros ejemplos. En un juego de rol de mesa se deben tirar un momento dado 2 dados de 8 para sortear un obstáculo. Si se tienen alguno de los dados más de 6, o sea, más de 6, no 6 o más de 6, se podrá sortear el obstáculo. Si se tiene más de, esto es en alguno. Si se tiene más de 6 en ambos dados, tendrán además un premio. ¿Estamos? Suponiendo de que sean dados honestos, o sea, que no tienen decoraciones adentro y las chances de que sea para cualquiera de los resultados, en estos casos, es de 1/8, porque son 2 dados de 8. ¿Se entiende el planteamiento del problema? Si se obtiene 2 o menos en ambos dados, no se podrá sortear el obstáculo y además quedarán con menos puntos de vida. Para los que jueguen D&D van a estar entendiendo lo que estoy hablando. Los que no juegan D&D, lean bien los enunciados. Si se tiene menos de 4 en alguno de los dados, romperá el arma que está usando. Bien. Entonces, ¿cuáles son las chances?
tenemos las chances, si se obtiene en alguno de los dados más de 6, podrás sortear el obstáculo. Entonces, esta fila, las columnas es uno de los dados, la fila es otro de los dados. Más de 6 significa todo esto para abajo. Esto es más de 6 en el dado 2, suponiendo que esto es dado 2, y este es dado 1. Más de 6 es todo esto. ¿Estamos? Si tengo todo esto, significa A. ¿Sí? Vamos a B. El B dice, si se tiene 6 más en ambos dados, además tendrán un premio. 6 más de 6 es este pedacito de acá. Esto violeta es B. ¿Me siguen? ¿Qué estoy haciendo? Recuerdan que en la clase pasada habíamos tenido cómo representábamos los eventos. Este es el universo de eventos. Todo lo que está en la tabla es omega. Entonces estamos viendo el evento A es todo lo rojo, el evento B es lo violeta. Además, vamos a poner amarillo. No sé si se ve el amarillo, vamos a poner verde para que se vea mejor. El evento C. Si se obtiene 2 o menos en ambos dados, ahí está, no se podrá sortear el obstáculo y además quedarán con menos puntos de vida. 2 o menos. Entonces, esto en ambos dados. Esto, que está en verde, es C. Y vamos a poner un color más. Vamos a poner un turquesa para que se distinga. Si se obtiene menos de 4 en alguno de los dados, se rompe el arma. Entonces, de ahí tengo este es menos de 4 en uno de los dados y esto de acá es menos de 4 en el otro dado. O sea, que este cuadradito que está acá de estas 9 posibles tiradas, no pasa nada. No se rompe, no consigo el objeto, nada. Bien. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué fue lo que hice? Separé mi omega, mi universo de eventos, en los posibles eventos que está descrito en este juego. Bien. Ahora, acá están. Si yo tengo las chances de cada uno son iguales, o sea, 0,125, esto que está acá son las chances conjuntas. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que salga el dado 1, 1 y el dado 2, 1? 0,0156. Entonces son todas iguales porque tienen las mismas chances de sacar cualquier cara a estos dados. No son los dados de esta empresa que tira más para un lado que para el otro. Indique el espacio de probabilidades, los eventos individuales y los compuestos. Los eventos individuales, ¿cuáles serían? A ver. ¿Cuál es un evento individual? Cada combinación de dados. Cada combinación de dados es un evento individual. O sea, que el dado 1 me dé un 4 y el dado 2 me dé un 1, eso es un evento individual. Los eventos compuestos, los eventos compuestos son cada uno de los que yo he rayado acá. Tenemos el evento rojo, que es A, el evento violeta, que es B, el evento celeste, que es C, y el verde, que es el C, y el celeste, que es el D. Entonces, este es D, habíamos dicho. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos los eventos individuales, los eventos compuestos y los espacios de probabilidades. ¿Cuáles son las chances de que sorteen el obstáculo, pero que se rompa el arma? ¿Cuál es el evento que se rompa el arma? Fíjense, acá está. El evento D. Muy bien. Entonces, las chances de que sorteen el obstáculo, pero que se rompan el arma, es el evento D intersección ¿con qué? Con el A. Con el A.
O sea, ¿cuántos lugares se intersectan esos dos? El celeste con el rojo. 6. No, serían 4, perdón. No, esta línea va acá abajo. O sea, no soy muy buena dibujando. 6 por 2. Acá tengo el otro 6. ¿Ves? Acá también tengo el celestito. ¿Sí? Entonces serían 12 lugares, pero 12 lugares ¿sobre cuántos? 64. 64. ¿Por qué 64? Epa, El esto. universo. 64. Es mi universo, perfecto. Qué bueno, estoy siguiendo y me contestan bien, eso me pone muy contenta. A ver quién tiene ahí la calculadora abierta y puede calcularme esto, porque si no tengo que sumar esto. La otra opción es 12 por 0,0156. Me tiene que dar lo mismo. ¿Cuánto es esto? A ver. 0,1875. 0,1865. 75. ¿6 o 7? 7. 75. Bien. Entonces, las chances de que sorteen el obstáculo y además se les rompa el arma son 0,1875. Veamos cómo sigue. Indique dos eventos mutuamente excluyentes. A ver, de estos 4, dos eventos mutuamente excluyentes. Puede ser el A y el C. Exacto, son los únicos dos eventos mutuamente excluyentes de estos 4. Entonces, ¿por qué? Porque no hay intersección. Porque no hay intersección. Entonces, A intersección C es igual a 0. Son los dos eventos. B y C. El tema del B, que es el celeste, y el C está incluido dentro del B, si se fijan. Perdón, el C está incluido en el D. Y acá me pusieron el B y el C. El B es el violeta, profe. Ah, perfecto, sí. El B y el C son los... No sé cuál puse yo. B. Ah, esto es B, no sé. No A. El A y el C no son mutuamente excluyentes. Son el B y el C. Pero no me pide que sean ambos dados, profe, el C. El C dice se obtiene 2 o menos en ambos lados, pero el A dice se obtiene... En alguno de los dados. Ah, perfecto. El A y el C también, porque fíjense que el rojo y el verde, ninguno se solapa. Entonces, el A intersección C también es igual a 0. Perfecto. Bien. Y el D y el B pasaría lo mismo en este caso. Y el D y el B. Bien. Buenísimo. Indique dos eventos independientes y dos eventos dependientes. A ver. Ah, esto no es tan fácil. ¿El C y el D pueden ser dependientes? El C y el D, a ver, leamos lo que dice. El C dice, si se obtiene 2 o menos en ambos dados, no podrá sortear el obstáculo y además se quedarán con menos puntos de vida. Y el D, si se obtiene menos de 4 en alguno de los dados, se romperá el arma que están usando. El tema, hay una cosa, que acá tiramos los dados juntos. Entonces, nos modifica la probabilidad de que sea C o D. O sea, ninguno de ellos. O sea, ustedes piensen, cuando hablamos de eventos dependientes,
Normalmente hablamos de cosas que pasan en situaciones consecutivas. Por ejemplo, en este caso sería, si saco 2 dados iguales, entonces puedo tirar de nuevo. O como en el bowling, si tiro todos los pinos en la primera tirada, puedo tirar de vuelta. ¿Estamos? Entonces, solamente voy a tener más de ciertos puntos si es que tengo tantos puntos en la primera. Esos serían ese tipo de condicionales. Pero acá yo tiro los dados juntos. Entonces, los eventos son independientes. Porque no importa si es el dado 1 o es el dado 2, las probabilidades de que salga otro número no depende del otro dado. Entonces, ¿son independientes? Todos. Dependientes no hay ninguno. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Calcule nuevamente las probabilidades de los eventos si se han comprado los dados de Dovalot. Entonces, ahí ya sabemos de que no todo vale lo mismo y tienen que hacer toda una serie de tablas. Esa se la doy de tarea para ustedes. En lugar de que todos los eventos valgan 0,125, tenemos algunos de que valen 100 o sea, 0,1 y otros valen 0,15. Y ahí tienen que hacer todos estos cálculos y tienen que volver a decir cuánto vale cada uno de estos eventos. La idea es que ustedes también hagan los cálculos de la probabilidad de A. ¿Cuánto vale probabilidad de A? A es el rojo. ¿Cuántos puntos del universo tengo en A? ¿Cuál era A, profe? A es lo rojo. 28. Entonces tenemos la probabilidad de que el dado 1 sea mayor que 6, más la probabilidad, ahí vamos a poner en algún lugar donde se vea lo que estoy escribiendo. Entonces tengo la probabilidad de A es igual a la probabilidad de que el dado 1 sea mayor que 6, más la probabilidad de que el dado 2 sea mayor que 6. ¿Está bien eso? ¿O falta algo? ¿Son conjuntos disjuntos? ¿Que D1 sea mayor que 6 y D2 sea mayor que 6? ¿Me quedé sola? En este creo que sí se quedó solo, profe. La probabilidad de que el dado 1 sea mayor que 6 y la probabilidad de que el dado 2 sea mayor que 6. ¿Son conjuntos cómo? ¿Son disjuntos o tienen alguna parte que están en común? Son La parte en común. Bien, tiene una parte, ah. una intersección. Entonces, como tiene una intersección, entonces tenemos que restarle una vez la intersección, menos la probabilidad de que D1 sea mayor que 6 y D2 sea mayor que 6. Porque si no, este D que tengo acá, lo estoy sumando 2 veces, no una vez. ¿Se acuerdan que hicimos todo el desglose del universo en la clase pasada con los conjuntos y demás? Entonces, la probabilidad de que D1 sea mayor que 6 son 8 por 2, 16, 64 avos. Epa, 16, 64. Más la probabilidad de que el D2 sea mayor que 6 también es 16 64 avos. ¿Y cuál es la probabilidad de que ambos sean mayor simultáneamente que 6?
4 Bien. sobre 64. Menos 4 sobre 64. 16 más 16, 32, menos 4, 28. 28, 64avos. Esa, cuando hagan el cálculo, son las chances o las probabilidades de que del A, del evento A. Entonces tenemos. O sea que es igual a 0,4375. O sea que es un evento bastante posible. Sortear los obstáculos. ¿Estamos? Podemos hacerlo también por la multiplicación de los 28 por cada dado, o sea, por la probabilidad de cada... Sí, 28. Por 0,0156 nos da lo mismo. Sí, habría que ver el tema del redondeo. Claro, sí, por eso nos da un toque diferente. Para el Claro, parcial, te da- ¿cómo lo usamos? No se preocupen de que vamos a poner un cierto rango. O sea, vamos a poner las dos respuestas como correctas. Porque en realidad cada uno de estos eventos tiene una probabilidad de 0,015625. Esa es la diferencia que nos da. Este número que está 28 sobre 64, este es el número exacto. Porque si sumamos todos estos que están acá, no me da 1. ¿Estamos? Entonces, este evento de acá tiene la probabilidad de 0,4375. Este sería 4 sobre 64. El C sería 4 sobre 64 y el D sería más grande todavía que el otro. Vamos a hacer el cálculo de que se rompa el arma. Entonces sería la probabilidad de D es igual a la probabilidad de que el dado 1 sea menor a 4, más la probabilidad, vamos a seguir acá, probabilidad de que el dado 2 sea menor que 4, menos la probabilidad conjunta de que el dado 1 sea menor que 4 y que el dado 2 sea menor que 4. O sea, la probabilidad de que el dado 1 sea menor que 4, ¿cuánto es? Pero, ¿por qué en este caso le restamos ahí? La intersección sería. Porque si no le restamos, esta parte que está, que se solapan las dos, me daría 0. Benjamín, no sé qué has puesto ahí. ¿Qué estás poniendo ahí? ¿O tengo que poner...? ¿Se supone que es un dibujo o algo así? No, no entiendo. Ah, ok. Bueno, entonces. Ah, sí, también me pasa. Yo también tengo gato. Entonces, la probabilidad de que D1 sea menor que 4 son 24. Son 3 filas, 8 columnas, 8 por 3, 24. 24 sobre 64. La probabilidad de que el D2 sea menor a 4, también tenemos 24 sobre 64. Y la probabilidad conjunta son 9, esto es más, menos 9 sobre 64. Igual. Entonces esto es igual, tenemos 48 menos 9, 39 sobre 64. Aquí es igual. A ver, ponemos 39 sobre 64 es igual a 0,6094.
Esas son las chances de que rompan el arma. Miren el D&D que se han agarrado. El D&D hizo de que ustedes tengan muchas chances de que rompan el arma. Profe, al quinto, o sea, al cuarto decimal redondeamos con el quinto. Simétrico. Sí, sí, redondeo simétrico. 60-94 sería. 60-94. Lo que estoy haciendo, estoy calculando, así para Francisco, que se le cortó el wifi, lo que estoy haciendo es calculando las probabilidades de los eventos. Sobre todo los eventos que tienen partes que se solapan entre sí, para poder aplicar la regla aditiva. Entonces, la probabilidad de que suceda el evento D es la probabilidad de que el dado 1 sea menor que 4, más la probabilidad de que el dado 2 sea menor que 4, menos las probabilidades conjuntas. ¿Estamos? Profe, Sí. sí. O sea, me queda una duda con eso de por qué cambia o sea, si hacemos con el método de las fracciones, la suma de las fracciones, o si multiplicamos la cantidad de veces por la probabilidad de cada uno. A ver, si vos haces O sea, 0,0156 por 64, te da 0,9984. No te da 1. Entonces, hay un error en redondeo acá que hace que tengas un error de cálculo. Este omega debería sumar 1 para que sea correcto. No suma 1. Por lo tanto, hay un error de redondeo que se llama, un error de medición. Entonces, si lo que hacemos es sumar directamente estos puntos, no me va a dar bien el resultado de las probabilidades. ¿Por qué? Porque la suma de todo esto no me da 1. O sea, para el parcial lo hacemos de la forma que lo estamos haciendo acá. Sí, sí. Bien. Porque es la forma más exacta. Perfecto, profe. Gracias. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. ¿Se entendió el ejemplo? Bien. Entonces vamos a continuar con... Así pueden hacer los cálculos de cada uno de los eventos y pueden decir cómo les va a ir en el juego, estadísticamente hablando. Bien. Aquí tengo las chances de utilizando el do valor. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un premio y de perder la vida? Vamos, leamos acá. Obtenemos un premio cuando en ambos dados tienen más de 6. Y pierde una vida cuando en ambos dados tienen menos de 2 o menos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un premio o perder la vida? Como son disjuntos, se suman los dos. ¿Ven? O. ¿Cuál es la probabilidad de que no solamente no sortee, de que... ¿Cuál es la probabilidad de que no sortee el obstáculo? Entonces, es 1 menos la probabilidad que sí sortee el obstáculo. ¿Cuál es la probabilidad de que, sabiendo que se sorteó el obstáculo, gane un premio? Ah, esto ya es probabilidad condicional. Hay que hacer otro tipo de... ¿Se acuerdan la fórmula de este? La probabilidad de que, sabiendo que no sorteó el obstáculo, gane un premio. Hay... Aquí. No sortea el obstáculo cuando en alguno de los dos tiene 6 o más. Y gana un premio si es que en ambos tiene 6 o más, tiene más de 6. Entonces, la probabilidad es que sabiendo que se rompió, el arma, se rompe el arma si alguno tiene menos de 4. Y gana el premio si uno de los dados tiene más de 6. Entonces tiene que ser o uno o el otro. Entonces se suman. Y caracterice cada uno. Entonces esto lo pueden hacer directamente
como ejercicio para el examen de la semana que viene. Así que lean bien, esto lo voy a corregir y después lo voy a subir, porque esta parte, debo haber escrito una cosa, borrado y volver a escribir otra cosa. Perdón, profe, pero el 6 y el D no sería 0 en los dos. Porque para ganar el La premio probabilidad tiene de que que, ser. sabiendo que no sorteó el obstáculo, gane un premio, sí, esto es un 0. Y La el probabilidad otro de que, también. sabiendo que se rompió el arma, gane un premio. Ojo, que se rompe el arma si alguno tiene menos de 4 y gana el premio si alguno tiene más de 6. Esto es distinto de 0. No gana el premio si tiene doble 6. Tienes razón. Entonces también es 0. Sí. Entonces también es 0 esto. Bueno, estos dos son 0. Pero quiero los cálculos, quiero la matemática. Es como solía decir cierto filósofo, en Dios confío, los demás muéstrenme pruebas. Bien. Entonces ahora vamos con el nuevo tema. Con esto ya terminamos los ejercicios de la clase anterior. Vamos a hacer un recreo de 5 minutos, así se cargan las pilas, toman un café. Hacemos un recreo de 10 minutos. Son las 12:25, vamos a volver a las 12:35. Bien, entonces, vamos a hablar sobre la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es, sabemos que algo se ha dado, ¿cuál es la probabilidad de que otra cosa se dé? Por ejemplo, cuando tirábamos los dados, la probabilidad de que se haya conseguido el resultado. Si sabemos que se consiguió el resultado de sortear el obstáculo, ¿cuál es la probabilidad de que además obtengamos un premio? Entonces, eso va a ser diferente a decir cuál es la probabilidad de obtener el premio. Porque ya tenemos información. Franca, yo no tomo asistencia, así que no hace falta que pongan presente porque no los anoto. En la presencialidad sí se toma asistencia, en la virtualidad no, porque bueno, hay muchos que simplemente ponen presente y se van. No los estoy viendo con cámara, por lo tanto no es seguro de que estén ahí toda la clase. Están en la universidad y la mayoría de las materias son autodidactas. Nosotros estamos para ayudarlos a resolver los problemas, a clarificar las dudas. Todo lo que decimos está en los libros, absolutamente todo. Incluso hay muchos más libros que de los que podemos acceder. O sea, toda esta información, como ya les mostré, tiene cientos y cientos de años. Hay cosas nuevas que van saliendo, pero que van actualizando las cosas. Tienen toda la bibliografía. Si no quieren venir a las clases, no hay problema, yo no les tomo asistencia ahora. Venir a las clases es una ventaja, porque se pueden sacar las dudas, porque yo les puedo explicar de varias formas diferentes que no están en el libro o específicamente de lo que tengan dudas. Así que yo les recomiendo, vengan a las clases. Asistencia no voy a tomar. Bien, entonces, continuamos. Cuando estamos hablando de probabilidades condicionales, nosotros establecemos un cierto evento o un cierto subconjunto a partir del cual vemos si es que hay mayor o menor probabilidad de algo. Entonces, con todo esto de la pandemia y demás, hemos estado trabajando o escuchando probabilidades condicionales permanentemente. ¿Cómo? Si se enferma una persona de más de 70 años, la probabilidad de terminar internado y con terapia es mucho más alta que si se enferma una persona de menos de 20 años. Entonces, ¿qué es esto? Son probabilidades condicionales. Dado que esté enfermo, ¿cuáles son las chances de que termine internado si es una persona de tal edad? Dado que está enfermo, ¿cuáles son las chances de que necesite respirador si tiene tal edad? O sea, vamos subdividiendo nuestro conjunto, nuestro universo, para tratar de ver cuáles son, cómo se comporta
nuestra variable bajo estudio en las distintas situaciones. Entonces, esto funciona porque no son independientes. Si son independientes, la probabilidad condicional es igual que la probabilidad global. Ya vamos a llegar a eso. Cada uno de los subconjuntos es un espacio probabilístico reducido. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que, siendo que está enfermo, o siendo que no está enfermo? Entonces, nuestro universo lo hemos dividido en dos. No estoy diciendo dos partes iguales, simplemente en dos. En que se cumpla o no se cumpla una condición. O, nuestro universo es mayores de 70 años. Entonces, tengo el universo partido en dos. Mayores de 70 años y menores de 70 años. Menor o igual a 70. Entonces, las nuevas condiciones que vamos a tener dependen de cuál es el subconjunto con el cual estemos analizando. Las probabilidades asociadas a los eventos definidos en subpoblaciones se denominan probabilidades condicionales. Entonces, la probabilidad clásica, vamos a recordar, hemos estado trabajando toda la mañana, pero no hay problema. Suponemos que el espacio probabilístico omega, que corresponde al conjunto original, cuenta con n eventos elementales. Todos con la misma probabilidad. ¿Por qué n? ¿Por qué n mayúscula? ¿Qué significa que n sea mayúscula? A ver, esto es tema de la unidad 1. Que es la población completa. Bien, Sí. es la cantidad de individuos en la población. Por eso es mayúscula, habla de la población. Sean A un evento que tiene A elementos favorables o eventos elementales favorables. B es un evento que tiene B minúsculas, elementos favorables. Y la A intersección B tiene C eventos elementales favorables. Ese C, esa cantidad C, puede ser menor o igual que A, menor o igual que B. Pero siempre va a ser menor o igual que ellos dos. O sea, los dos simultáneamente. Ha ocurrido el evento B. Se pide la probabilidad de que también haya ocurrido el evento A. Y esto se expresa así. En unos van a estar con la barrita oblicua y en otros voy a poner la barrita vertical porque cuando escribo fórmulas en el PowerPoint y pongo esta barrita, de golpe se vuelve loco y me pone una fracción. Entonces más adelante van a ver que en lugar de la barrita oblicua la pongo vertical. Así que léanlo como iguales. Esto se lee como la probabilidad de A dado que aconteció B. La probabilidad de A con la condición de que haya ocurrido B. Entonces, el nuevo espacio probabilístico ahora es B. O sea, B es lo cierto, es lo que ha sucedido. Es mi nuevo omega sub 1 sería. Con B minúscula elementos elementales. De los cuales C, esta C es minúscula, perdón, serán los favorables a la intersección A y B. Es decir, que este nuevo espacio probabilístico será A dado B, es C, que es la intersección de A con B, sobre B. ¿Por qué? Porque C sobre N dividido en B sobre N. ¿Y qué pasa con estas dos Ns? ¿Qué pasa con esas? Se simplifica. Se simplifica. Al dividirlos así queda igual a 1. Entonces me queda la probabilidad de A intersección B dividido en la probabilidad de B. Entonces la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió B es la probabilidad de la intersección de A y B dividido en la probabilidad de B. Generalizamos. La ley de la probabilidad condicional. Chicos, esto es fundamental que lo entiendan, lo comprendan y lo estudien. La probabilidad de que ocurra un hecho A dado que ha ocurrido un hecho B se llama probabilidad condicional de A dado B y se expresa de la siguiente forma. La probabilidad de la A intersección B dividida en la probabilidad de B. ¿Por qué tengo que poner esto? Porque no puede ser algo que no puede ocurrir.
Exacto. Pues si no puedo correr, no tenés condicional. Y como acá no estamos trabajando con límite, no puedo tener un 0 en el denominador. ¿Estamos? Similarmente, la probabilidad de B, dado que se ha ocurrido A, se define como la probabilidad de B, dado que es A intersección B, dividido en la probabilidad de A, para probabilidad de A mayor que 0. Una cosa importante. ¿Cómo son estas dos? Si la probabilidad de A es distinta a la probabilidad de B, ¿cómo son estas dos? Son distintas, no pueden ser Son iguales. distintas. Muy rara vez son iguales. Pero por regla general, la probabilidad de A dado B es distinto a la probabilidad de B dado A. Eso es por regla general. Observaciones. Si los eventos están asociados con algún espacio probabilístico, entonces todos los eventos están asociados a algún espacio probabilístico. Así, la probabilidad de A es la probabilidad de A dado omega. Entonces sería la probabilidad de A dado omega es igual a la probabilidad de A intersección, esto es intersección, es la probabilidad de A intersección omega dividido en la probabilidad de omega. ¿Tiene sentido escribirlo así? No, profe, tiene... No. sería ¿Cuál como es la mucha probabilidad de A redundancia. intersección omega? Probabilidad De A. ¿Y la probabilidad de omega? 1. 1. Entonces, siempre estamos hablando de probabilidades condicionales, aunque no hablemos de probabilidades condicionales, porque siempre estamos asumiendo que omega sucedió. El símbolo de condicionalidad se emplea solamente cuando existe algún subconjunto de omega, porque para omega no tiene sentido. Y es lo que... Ahora, la probabilidad de A, dado que ocurrió A, dice que es 1. ¿Por qué? Porque el mismo número dividido el mismo número es 1. Exacto. Entonces, la probabilidad de A intersección A dividido en la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de A intersección A? Probabilidad de A. Probabilidad de A dividido en la probabilidad de A es igual a 1. Entonces, ¿para qué escribirlo? Vamos a borrar esto, que no tiene sentido. Pero es algo de que alguien podría preguntar. Las probabilidades indicadas en el cociente de las fórmulas A y B corresponden a eventos planteados en el espacio original. O sea, siempre ha ocurrido un espacio de eventos dentro de omega. La probabilidad de que el evento en el espacio reducido sea mayor que 0, ya que de otro modo la probabilidad condicional no estaría definida. O sea, es necesario que tanto la probabilidad de A, B, todas las cosas que estén interviniendo y que estén en el denominador sea mayor que 0. Se puede aproximar a 0, pero no puede ser igual a 0. Bien, entonces, ahora vamos a... Esta es probabilidad condicional. Y ahora vamos al nuevo tema. ¿Hay alguna duda con probabilidad condicional? Después vamos a ver ejemplos y ejercicios con esto. Entonces, la probabilidad condicional es la probabilidad de que suceda un evento dado que sucedió otro evento. Entonces, ese era el ejercicio que yo les había planteado hace un rato, que era ¿cuál es la probabilidad de obtener un premio dado que conseguí el objetivo de pasar la prueba? Entonces, eso no es lo mismo que la probabilidad de obtener el premio directamente. Bien, entonces tengo la probabilidad compuesta conjunta. Este es el nuevo tema, probabilidad de la regla multiplicatoria general. A, esto, lo que solemos decir acá, esto es una tabla de contingencia. La probabilidad de A, la probabilidad de B, de C. ¿Cómo son los eventos A, B y C?
¿Cuál sería la probabilidad de A intersección B? Son disjuntos. Son disjuntos, por lo tanto, igual a 0. ¿Cómo son D y E? También, profe, son disjuntos. Bien, además de disjuntos, ¿cómo son? Colectivamente exhaustivo. Colectivamente exhaustivos. D y E son colectivamente exhaustivos, A, B y C son colectivamente exhaustivos. Y además son disjuntos 2 a 2, tanto A, B y C por un lado y D y E por el otro. Pero A y D no son ninguna de esas cosas. No son ni disjuntos ni colectivamente exhaustivos. A y D, de dedo. Los valores del cuerpo de la tabla se llaman probabilidades conjuntas. Todos estos son probabilidades conjuntas. Porque cada una de ellas es la probabilidad de que la ocurrencia conjunta, o sea, la intersección, la simultaneidad de dos eventos o dos hechos. Para el cálculo de la probabilidad conjunta se utiliza la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección A y B dividido en la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad de A intersección B, estoy despejando esto, es igual a la probabilidad de A dado B dividido en la probabilidad de B. Digo, por probabilidad de B. Multiplico ambos lados de la igualdad por probabilidad de B y obtengo esto. Inferencias de la regla multiplicatoria general. Esta es la. El orden carece de importancia en el conjunto de intersecciones. ¿Por qué? A intersección B es igual a B intersección A. ¿Cierto? No importa cómo lo pongo, es lo mismo. Esta parte es la de conjuntos, esta parte es la de probabilidad. Entonces, la probabilidad de A intersección a B tiene que ser igual a la probabilidad de B intersección A. Yo pensé que... eso capaz que lo tengo puesto más adelante. Ahí lo vamos a ver. Y la regla multiplicatoria general puede ser generalizada para más de dos hechos. Entonces, la probabilidad de A, B, C, o sea, A intersección B intersección C, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A por la probabilidad de C dado BA, o AB. Ya vamos a ir viendo eso. Y la probabilidad de AB, de A dado B, rara vez es igual a la intersección, o sea, la probabilidad de A intersección B. Solamente va a funcionar cuando B sea el universo. Ya. Profe, ¿podría explicar de vuelta la fórmula de la probabilidad conjunta? O sea, no entendí. ¿Esta? Sería, sí. ¿Cuál de las dos partes es? ¿La de la derecha? Esta de la izquierda es la condicional. Claro, sí. Y esta de la derecha es la compuesta o conjunta. ¿Sí? Sí. Pero... Entonces, la probabilidad de A sí. intersección B es igual a la probabilidad de B intersección A, ¿cierto? Sí. ¿A qué es igual la probabilidad de A intersección B? Lo tienen acá arriba. Claro, o sea, si simplificamos por probabilidad de B. Fíjate que no vas a estar simplificando nada. B, probabilidad de B, es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. ¿Sí? ¿Pero a qué es igual la probabilidad de A dado B? Acá lo tenés. Claro, sí. Entonces estamos como dando vueltas. Es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B por la probabilidad de B, porque tengo que escribir este acá, y este es igual a la probabilidad de B intersección A sobre la probabilidad de A por la probabilidad de A. Simplificamos este con este.
este con este, y me queda que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B intersección A. Perfecto, profe. Gracias. Sí, Entonces, esa es la deducción de esto que está acá. Probabilidad marginal o individual. Las probabilidades marginales o individuales se obtienen sumando cada fila o cada columna y reciben este nombre simplemente porque se encuentran en el margen del recuadro. O sea, esto que está acá es la probabilidad marginal de D, porque es la suma de todas estas. Esta es la probabilidad marginal de E. Y como son disjunto y colectivamente exhaustivo, la suma de estos me da 1. Ahora, la suma de la probabilidad de A intersección D y probabilidad de A intersección E me da probabilidad de A. Y acá tengo la probabilidad de B y la probabilidad de C. Y como son disjuntos y colectivamente exhaustivos, la suma me da 1. ¿Estamos? Y esa es la forma en que se arman estas tablas. Y aquí tenemos lo mismo. La probabilidad marginal es la suma de un conjunto de probabilidades conjuntas. O sea, recuerdan que más arriba hemos dicho que así se escribe también A intersección D. Para no escribir tanto, probabilidad de A intersección D. Ponemos probabilidad de AD. O sea que se den los dos de forma simultánea. Entonces, la probabilidad de A en este ejemplo es igual a la probabilidad de A dado D y la probabilidad de A dado E. Es lo mismo si yo pongo la probabilidad de D A más la probabilidad de E A. ¿Es lo mismo? Sí, porque estamos hablando de la intersección. Entonces no importa el orden en el que yo lo ponga, estamos hablando de las mismas cosas. No así de probabilidades condicionales. ¿Estamos? Ojo con eso. Por regla general, las probabilidades que se detallan a continuación, además de ser distintas, no son complementarias. Es decir, su suma no es igual a 1. O sea, la probabilidad de I dado J es distinto a la probabilidad de J dado I. Ya lo hemos visto. Para todo I distinto de J. Obvio. Si son iguales, va a ser igual. Si I y J son iguales, ¿a cuánto sería la probabilidad de EI dado EI? De 1. De 1. Bien. Las probabilidades de los hechos que tienen idéntica condición son complementarias. O sea, si yo sumo la probabilidad de A dado D, o sea, probabilidad de A y D, perdón, la probabilidad de D dado A más la probabilidad de E dado A me tiene que dar 1. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A cuánto es la probabilidad de D dado A? Lo vimos hace un ratito. Y lo vimos en la clase pasada. De D intersección A por probabilidad de A. Por, ¿estás seguro? Por Sobre probabilidad de A. Más la probabilidad de E intersección A dividido en la probabilidad de A. Entonces, ¿a cuánto suma la probabilidad de D intersección A más la probabilidad de E intersección A? ¿Qué resultado me da? Fíjense. Entonces, esto es igual a la probabilidad de DA más la probabilidad de EA sobre la probabilidad de A. ¿A cuánto hemos dicho que es esta suma? Fíjense acá. La probabilidad de A sobre la probabilidad de A. Claro, entonces me da probabilidad de A sobre probabilidad de A. ¿Ya qué es igual a eso? A 1. A 1. ¿Se entendió de dónde sale? Sí, profe.
Bien, entonces las probabilidades condicionales, si sumo todas las probabilidades condicionales de la misma condición, me va a dar 1. O sea, dado un evento, todos los otros eventos que pueden ser, si yo los sumo, me va a dar igual a 1 cuando ponga, porque son eventos disjuntos. Aquí no aparece. Probabilidades condicionales. Indica la probabilidad que ocurra un evento A dado que ha ocurrido un evento B. Eso es una probabilidad condicional. Y está dado de esta forma. Es importante. ¿Me lo puse esto? Entonces, es importante saber que la probabilidad de A dado B es distinto a la probabilidad de B dado A. Normalmente. O sea, podríamos buscar algún conjunto de números que me diera igual. Pero es como decir de que la potencia es igual a la multiplicación porque 2 al cuadrado es lo mismo que 2 por 2. No, es el único caso que se da. Bueno, acá podríamos buscar casos raros, pero no tiene ningún sentido buscarlos. Entonces, la probabilidad de A dado B más la probabilidad de B dado A no necesariamente va a dar 1. Es más, no tiene relación entre sí, podría dar más de 1. Así que hay que tener cuidado con esas cosas. La probabilidad de B dado A más la probabilidad de D dado A, en este caso, en la que los eventos disjuntos son B y D, es igual a 0. O sea, si yo tuviera acá otro evento más, ya no me daría 1. Pero como son solamente 2 estos eventos y son B y D, la suma de ellos, dados A, me da 1. Ahora bien, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B intersección A. Ah, acá estaban las fórmulas. Yo pensé que la había puesto más atrás. Entonces, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Y la probabilidad de B intersección A es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Probabilidades marginales. Entonces, la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A intersección D me da la probabilidad de A. Es importante comprender y saberse estas porque después tenemos que ver otras probabilidades en las cuales vamos a utilizar mucho esto. Independencia y dependencia estadística. La dependencia e independencia estadística se relacionan con la naturaleza del proceso aleatorio de selección de los elementos, o sea, cómo estoy haciendo las muestras. En principio diremos que 2 eventos son dependientes si la probabilidad de ocurrencia de uno es afectada por la ocurrencia del otro. En general, los hechos dependientes son generados por muestreo aleatorio sin reposición. Ya vamos a ver en la unidad que viene las distribuciones de estas probabilidades. 2 eventos son independientes si la probabilidad de ocurrencia de uno no es afectada por la ocurrencia del otro. Los hechos independientes son generados por muestreos aleatorios con reposición. Entonces eso es importante para más adelante cuando digan cómo son, si son dependientes o independientes, si van ciertas fórmulas u otras, entender de que siempre que hagamos sin reposición, los hechos son dependientes. Y son independientes cuando son con reposición. A ver, vamos a ver, me gusta mucho el ejemplo que da en el libro. Tenemos una bolsa en la cual, aquí tenemos una bolsa en la cual tengo 3 bolitas rojas y 2 bolitas azules. Si yo hago muestreo sin reposición, significa saco una pelotita, me fijo lo que hay, la dejo afuera y luego saco la otra. Entonces, si la primera bolita que saquemos es roja, ¿cuáles son las chances de que salga roja en la primera vez? Tengo solo 5 y 3 de ellas son rojas. 3/5.
3/5. O sea, 0,6. ¿No es así? ¿Estamos de acuerdo? Y la probabilidad de que sea azul es igual a lo que queda, 0,4. Ahora bien, si saqué una roja y no la devuelvo, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente también sea roja? Yo no la devolví. ¿Cuántas bolitas tengo en la bolsa? 4. Quedan 4. 2/4. ¿Y 2/4 cuánto es igual? 0,5. 0,5. Y la probabilidad de que sea azul es igual, 0,5. Ahora bien, en la primera saqué una azul. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja la segunda vez? Saqué esta azul. Quedan 4 bolitas. 0,75. 0,75. Y la segunda, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul? 0,25. 0,25. Entonces, estos eventos de sacar la segunda bolita depende del resultado del primer evento para decir qué probabilidades tengo. Por lo tanto, son dependientes. Ahora bien, si yo tengo la misma bolsa, ¿cuál es la probabilidad de sacar rojo la primera vez? Eso ya lo tenemos, 0,6. La probabilidad de sacar azul la primera vez es 0,6. Pero yo devuelvo la bolita a la bolsa. La segunda vez. Profe, Sí, ¿no será? 0,4. perdón. Claro, 0,4. Sí, 0,4. Ahí está. Muy bien, porque no puedes pasar de 1. Bien, entonces, la probabilidad de que la segunda vez salga roja, ¿cuánto es? Si la devuelvo es igual. Lo mismo. Entonces, la probabilidad de que salga roja es igual a 0,6 porque la devolví, es con reposición. Y la probabilidad de que salga azul es igual a 0,4. Y acá, la probabilidad de que salga roja es igual a 0,6 y la probabilidad de que salga azul es 0,4. Y así, infinita cantidad de veces. En cambio, esta de acá, ¿qué va a pasar si no devuelvo ninguna de las dos bolitas que saqué? Entonces, la tercera vez, ¿cuál es la probabilidad de que salga rojo? ¿Cuántas tengo? Y yo tenía, aquí vamos a dibujar de vuelta, la bolsita, 3 rojas y 2 azules. No se ve mucho, pero bueno. La probabilidad de que salga roja, siendo que ya saqué 2 rojas, me quedan 3 bolitas, 2 azules y una roja. ¿Cuál es la probabilidad de que salga roja? 0,75. Dos azules y una roja, 0,25. No. 0,33 casi. 0,33, periodo 3. ¿Y la probabilidad de que salga azul? 0,67. O 66, periodo 6. Entonces vamos viendo que al ser sin reposición, las probabilidades van cambiando dependiendo de los resultados anteriores. Por eso son dependientes. En cambio, cuando es con reposición, las probabilidades no cambian. No solo eso, las probabilidades sin reposición van cambiando hasta el punto de que me quedo sin bolitas en la bolsa. En cambio, las otras no van cambiando. Yo puedo hacerlo infinitas veces. ¿Cuántas veces puedo sacar bolas de esta bolsa sin reponerlas? Máximo. 5, perfecto. ¿Por qué? Porque tengo 5 pelotitas. Bien, entonces, la regla que rige la probabilidad de ocurrencias conjunta de dos hechos
que son independientes es la ley de la multiplicatoria general. Dos hechos A y B definidos en el mismo espacio de muestra se dicen que son independientes si y solo si la probabilidad de ocurrencia conjunta de A y B es igual al producto de sus respectivas probabilidades individuales. Es decir, A y B son hechos independientes si y solo si la probabilidad de su ocurrencia conjunta, probabilidad de A intersección B, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, si recordamos que la probabilidad de la intersección de A y B es igual a esta fórmula, la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, y la probabilidad de la intersección B con A es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Si los eventos son independientes, entonces la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. ¿Ven? Entonces, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces estamos deduciendo. Como sabemos que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Para que esto, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Para que sean independientes, esto necesito que sea la probabilidad de A para que se cumpla esta condición de acá abajo, ¿cierto? Entonces, si son independientes, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Y la probabilidad de A de B intersección A es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de B. Estoy haciendo el revés acá, perdón. Epa, no era ese. Aquí. Por la probabilidad de B y acá por la probabilidad de A. Entonces, esta es igual a la probabilidad de B. Es para que se puedan cumplir esto. O sea, si son independientes A y B, las probabilidades condicionales es lo mismo que la probabilidad simple. Eso quiere decir. Entonces, borramos lo que escribimos acá, porque ya seguramente va a aparecer más abajo. Si la probabilidad de A es distinto de 0 y la probabilidad de B es distinto de 0, porque si no, no podríamos dividir. Reemplazando, obtenemos que lo que estábamos viendo recién. Los hechos A y B definidos en el mismo espacio muestral son dependientes si la intersección de la probabilidad A intersección B es distinto al producto de sus probabilidades. Entonces, por lo tanto, esto ya no es directo probabilidad de A y esto ya no es directo probabilidad. Extendido de la definición. Ya vamos a llegar. Los eventos son independientes, sí y solo sí. Son independientes por pares, por triples, por cuádruples. O sea, son independientes de cualquier forma que la agrupemos. En particular, tres hechos A, B y C son completamente independientes, sí y solo sí. A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. A intersección C es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de C. Probabilidad de B intersección C es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de C. Y la intersección de todos ellos, la probabilidad de A intersección B intersección C, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C. Entonces, si se cumple todo esto, decimos que los hechos o los eventos A, B y C son completamente independientes.
Por lo tanto, los hechos deben ser independientes no solo por partes, sino por triples, por cuádruples, por todas las combinaciones que hagan falta. Observaciones. Si consideramos una unión de eventos, nos interesa saber si son eventos mutuamente excluyentes para saber qué cosas tenemos que restar después. Si lo considerado es la intersección de los eventos, nos interesa saber la independencia de los eventos. ¿Estamos? Si estamos viendo la probabilidad de un evento A unión B, necesitamos saber si son mutuamente excluyentes. Nos interesa saber sobre la intersección. Y si estamos considerando la intersección de eventos, probabilidad de A intersección B, nos interesa saber por la independencia de los eventos. Nosotros queremos saber si son independientes entre sí. Si dos eventos son mutuamente excluyentes y si ningún evento tiene probabilidad 0, los dos eventos deben ser estadísticamente dependientes. ¿Por qué? Porque la ocurrencia de uno significa la no ocurrencia del otro. O sea, si nosotros vamos a decir, tiramos un dado, el dado es mayor que 4 y el dado es menor que 4, son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, las chances de que aparezca uno dado el otro es 0. Si solamente estamos tirando un dado. Si dos eventos son dependientes, no se deduce necesariamente que sean mutuamente excluyentes. Si A y B son independientes, la probabilidad de A son independientes. Y si la probabilidad de A es distinto de 0 y la probabilidad de B es distinto de 0, entonces A y B, en un bingo los eventos serían dependientes, profe. Y sí, porque cada vez que sacas un número, lo sacan del bolillero, entonces cambia toda la probabilidad de los números que quedan dentro del bolillero. Por ejemplo, si son los números del 1 al 100, están dentro del bolillero, siempre es sin reposición, porque no tiene sentido volver a poner que vuelva a salir. Entonces, la primera vez que sale un número cualquiera, su chance de salir es 100, es 1 sobre 100. No salió la primera. Se extrae la bolilla y queda afuera. Entonces, la probabilidad que salga por la segunda vez es 1 sobre 99. La probabilidad que salga la tercera es 1 sobre 98, y así sucesivamente, hasta que si no salió nunca, tiene que salir en la posibilidad 100, y esa es 1 sobre 1. En una gráfica, la probabilidad de un número específico en este bingo sería cuadrático. Tendría una forma así, algo así. Perdón, al revés, justo al revés. Entonces, si X son la cantidad de veces que extrajimos el número, son extracciones, y estas son las probabilidades, entonces empezamos con 1 sobre 100, aquí, y vamos aumentando de alguna forma, porque es y es igual a 1 sobre X. 100 menos X. Ahí está. 1 sobre 100 menos X. Tiene una forma re divertida. 100 menos X. Entonces, esto se va a ir acercando así. Y X está definido como menor a 100. Solamente se define para eso. ¿Estamos? Entonces, esa sería la del bingo. Por último, si A y B no pueden ser mutuamente excluyentes porque para que dos eventos sean independientes, la probabilidad conjunta debe ser el producto de las probabilidades marginales o individuales. En el caso de que la probabilidad de que A intersección B es igual a 0, ya que A intersección B es el conjunto vacío, la probabilidad de A por B
siempre va a ser mayor que 0. Entonces, nunca pueden ser independientes desde el punto de vista matemático. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Me dicen que sí para que avance y ya termine la clase o porque sí se entendió. No, creo que sí se entendió. Bien, qué bueno. Son varios conceptos, eso hay que acordárselo, pero... Ah, sí, son muchos conceptos porque estamos en teoría. Teorema o regla de Bayes. Bueno, la cuestión es que ahora, hasta ahora, todos estamos viendo las probabilidades a priori. ¿Qué significa? Voy a sacar una pelotita de una bolsa. ¿Cuál es la probabilidad de que se arroja? Voy a hacer tal cosa. ¿Cuál es la probabilidad de que...? En cambio, el teorema de Bayes va a la inversa. El teorema de Bayes son hechos que ya han ocurrido. En ciertos casos es posible analizar si están vinculados a otros eventos y otras causas. Esto es, bueno, vamos a dar un ejemplo muy desafortunado, pero que estamos acostumbrados a escuchar. Tal persona falleció por COVID. ¿Cuáles son las chances de que haya tenido diabetes? Entonces, algo que ya sucedió. Una persona está grave porque tiene COVID. Una persona tuvo un ACV. Ya sucedió, tuvo un ACV. ¿Cuáles son las chances de que haya tenido colesterol alto? O que haya tenido estrés? O que haya tenido sobrepeso? Todo ese tipo de cosas son cosas que se analizan acá. Tiene el objetivo de determinar si los mismos han ocurrido conforme a determinadas causas. Trata de determinar las causas de lo que ha ocurrido. Estas probabilidades se llaman probabilidades a posteriores. Ya sucedió el hecho. ¿Cuáles son las chances de que las causas hayan sido tal otras? Entonces, para eso sirve el teorema o la regla de Bayes. La regla de Bayes es una fórmula que calcula las probabilidades condicionales. Se calcula a través de una tabla de probabilidades compuestas. Si no se tiene la tabla de probabilidades compuestas, hay que crearla, hay que hacerla la tabla. Calcula las probabilidades condicionales marchando a la inversa. O sea, si se conoce la probabilidad de E sub I y E sub J, se calcula la probabilidad de E sub J dado E sub I. O sea, sabemos cuáles son las chances de que suceda I dado que sucedió J. ¿Cuáles son las chances de que suceda J dado que sucedió I? O sea, damos vuelta a las condiciones. Es una probabilidad a posterior o a posteriori, en tanto que la probabilidad de EJ, o sea, probabilidad de J, se llama probabilidad anterior o a priori. O sea, las probabilidades que hemos estado viendo hasta ahora, todas con las teorías clásicas, todo eso son probabilidades a priori. Es, ¿qué probabilidades hay antes de haber hecho cualquier observación? Sean A1, A2, AN un conjunto de sucesos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, o sea, no tiene intersecciones, tal es que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de 0. Si B es un suceso cualquiera, del que se conocen las probabilidades condicionales de B, de la probabilidad de que suceda B, dado que sucede cualquiera de todas ellas, se conocen todas las probabilidades de B dado A sub I. Entonces, la probabilidad de A sub I, dado que sucedió B, está dada por la expresión esta. Entonces, este es el teorema de las reglas de Bayes. La probabilidad de A sub I, dado que sucedió B, pero esta no la tengo, pero tengo todas estas. La probabilidad de B, dado que sucedió A sub I, y tengo la probabilidad de los distintos A sub I, y tengo toda la probabilidad de B. Donde la probabilidad de A sub I son probabilidades a priori, la probabilidad de B dado A sub I es la probabilidad de B dado A sub I, y la probabilidad de A sub I dado B son las probabilidades a posteriori. La fórmula de Bayes está basada en las probabilidades condicionales. Viendo por otro lado. Entonces, tal como habíamos visto la otra vez, la sumatoria de todas las probabilidades de las intersecciones de B sub K por K es igual a la probabilidad de B.
Esto ya lo comprobamos hace un rato en la clase. Entonces, la probabilidad posteriori de A sub B dado B son todas las probabilidades, la probabilidad de B dado A sub B por la probabilidad de A sub B dividido en las sumatorias de todas las probabilidades condicionales. Estos van a ser varios ejercicios y esto es muy, muy importante en los parciales y en los finales. Y acá explico qué son cada una. Esta, que está acá, es la fórmula que vamos a usar. ¿Estamos? Bien. Profe, ¿cuál es la diferencia con la primera que aparece ahí? Que normalmente no vamos a tener la probabilidad de B, vamos a tener todas estas probabilidades. Por ¿Y eso. por qué se habla de una A sub I y una A sub K? Porque A sub K tiene que ver con esta sumatoria y la A sub I tiene que ver con esta I en particular. Estas se suman todas. ¿Ves? Todas las A sería, todos los eventos. Se suman todos estos productos. Ah, bien, son varios. Bueno. Sí, ahora vamos a ver un ejemplo para verlo. ¿Por qué? Porque esta suma me da probabilidad de B. Simplemente por eso. Pero es toda esta sumatoria me da probabilidad de B. Ok. Yo no tengo la probabilidad de B. Yo no tengo la probabilidad de B dado A. Tengo la probabilidad de B dado A, tengo la probabilidad de A y tengo la probabilidad de B. Pero si yo quiero la probabilidad de A dado B, tengo que hacer esto. Bien, la probabilidad clásica solo se ocupa de problemas estacionarios en el tiempo. Por otro lado, los físicos y los biólogos y los ingenieros nos interesan procesos que evolucionan en el tiempo. O sea, si nosotros estamos haciendo un control calidad de un software, no podemos decir que solamente tomamos los errores que detectaron control de calidad, el QA. Tenemos que ver los errores que también detectan los clientes. Los procesos estocásticos, sea omega un conjunto de sucesos elementales y t un parámetro continuo del tiempo. Un proceso estocástico es la función de dos argumentos. Ahí tengo una epsilon sub t del tiempo, que tiene que ver con omega, que pertenece al conjunto de los eventos, y el tiempo, si sucede este evento en cierto tiempo. Para cada valor de t, la función phi es una función del evento, y por consiguiente es una variable aleatoria. Toda función de una variable aleatoria es una variable aleatoria. Siempre. Para cada valor, no calor, valor fijo de omega, no es omega, de W es una función phi de W y T, y depende solo de T. Es una función de variable real, y a esto se denomina una realización del proceso estocástico. O sea, una vez que aplicamos esa función, obtenemos un resultado, y ese resultado es la realización del proceso estocástico. Forma parte de nuestros valores obtenidos de forma aleatoria. Un proceso aleatorio puede verse como una colección de variables aleatorias que dependen de este epsilon, de esta función epsilon, sobre el parámetro tiempo. La colección de realizaciones de este proceso es un proceso aleatorio, y se asigna una medida de probabilidad para cada uno de estos en sus espacios. O sea, todo esto estamos hablando de qué son los procesos aleatorios, procesos estocásticos, cómo surgen, cómo se definen y cuáles son las variables de las cuales dependen. Bien, ahora vamos a ir al infostat. Vamos a ir al infostat, vamos a hacer aquí un... Y les voy a enseñar desde cero cómo generar una tabla de contingencia. Vamos a abrir. Okay. Se enojó. Acá está. No le gusta que esté tan chiquita mi ventana.
debería tener problemas, pero... Bien. Entonces, en base a un estudio en una región, tenemos estos pesos. Cincha es la... Se toma la medida como de la cintura del caballo. Longitud es de la cabeza hasta la cola. Sexo, macho o hembra. Peso en kilos. Abrir la tabla utilizando Infostat. Acá está. Realizar tablas descriptivas de cada variable. Entonces, ¿han visto algo de Infostat en el práctico? Muy poco, ¿no, profe? Ok, entonces díganle a sus compañeros que se han ido que vuelvan. Medidas de resumen. Entonces, medidas de resumen, vamos a ver, solamente se pueden hacer medidas de resumen de variables numéricas. Entonces, acá se enoja si es que yo le pongo sexo, cincha, longitud y peso. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué medidas aleatorias pueden hacer? Tal como vimos en la primera clase, puedo hacer la cantidad, la media, desviación estándar. La varianza de n-1, que es para la varianza de la muestra. Varianza de n si esta es la población. Evidentemente es una muestra porque no tenemos medido absolutamente todos los caballos del planeta. Coeficiente de variación, mínimo, máximo, mediana. Los cuartiles. ¿Se acuerdan todas estas medidas que habíamos visto? Asimetría, kurtosis. Vamos a poner todas estas. Coeficiente de variación. Error estándar es este. Y ponemos aceptar. Entonces, aquí observamos las medidas. Entonces, la media, ¿qué es la media? Es la media. A ver. La suma, o sea, El promedio. Es el promedio, bien. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Esta es de la varianza con el n, no con el n-1. Esa es la desviación estándar. El coeficiente de variación. ¿Qué podemos decir? ¿Podemos comparar la cincha con la longitud aquí de la media, las desviaciones estándar y estas cosas? Y el peso, podemos decir, el promedio del peso es mucho mayor que la cincha. ¿Tiene algún sentido decir eso? No, porque son unidades distintas. Son unidades de medida distintas, son cosas distintas, o sea, no tiene ningún sentido compararlas con esa unidad de medida. Ahora, si yo digo que la variabilidad de la cincha es mucho menor que la variabilidad del peso, ¿puedo medir eso? ¿Puedo compararlos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedo utilizar el coeficiente de variación para medir la variabilidad de variables diferentes? no. Sí. ¿No? ¿Sí o no? Sí, bien. Bien, Nicolás, bien, Julián. Sí, el coeficiente de variación es la unidad de medida que me permite comparar la variabilidad entre diferentes medidas, por más de que sean unidades de medida diferentes, por más de que tenga mucha variación, por más de que no estén relacionadas de ninguna forma. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo la variabilidad dentro de la misma variable. Entonces, puedo decir que la longitud de los caballos tiene menor variabilidad que su peso. Entonces, tengo proporcionalmente más caballos más flacos y más gordos, pero todos están dentro de las mismas medidas de longitud. Podríamos decir eso. Tenemos media, mediana, máxima. Para todas estas otras unidades de medida tendríamos que hacer un análisis por fila. La única que podemos medir por así vertical son la coeficiente de variación, la asimetría y la kurtosis. Estos también podemos medir entre sí. Podemos decir de que el coeficiente de asimetría son muy bajos, los tres, por lo tanto, podemos decir que son bastante simétricas todas las variables. ¿Y qué podemos decir de la kurtosis? Es un número negativo. Chicos, tienen que ir leyendo.
Bueno, todos estos análisis háganlo ustedes en su casa, así lo pueden analizar y poder ir avanzando con el examen, porque esto es lo que se toma la semana que viene. O sea, es muy factible que yo les dé una tabla como esta y ustedes tengan que analizar las medidas. Bien. ¿Para el teórico eso, profe? No, práctico. O sea, pero que nos dé una tabla y nosotros analicemos las medidas. ¿Sería para el práctico? Eso es para el práctico. En el teórico yo les diría, de las siguientes unidades de medidas, ¿cuáles puedo relacionar entre variables diferentes? ¿Y cuáles no? ¿Por qué? Esa es una pregunta teórica. Realizar la tabla de contingencia de las variables numéricas con el sexo. Bien. ¿Saben lo que es una tabla de contingencia? No saben mucho de estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, para realizar una tabla de contingencia tengo que ir, primero que nada, ir a hacer tablas de frecuencia. En las tablas de frecuencia vamos a elegir solamente la que nos interesa. Vamos a limpiar esto. Y vamos a decir el peso. Pero lo que nos interesa es dividido por sexo, porque vamos a hacer un análisis si el sexo influye en el peso de los animales. Entra hasta la unidad 3, sí. Hay una cosa muy importante antes de hacer una tabla de frecuencia, sobre todo si la vamos a utilizar para hacer una tabla de contingencia, es poder ver cuál es el máximo y el mínimo de toda la variable que vamos a analizar, en este caso peso. Entonces pues, hacemos un clic sobre peso y aquí abajo tenemos las medidas de resumen. Tenemos la suma, la media, la desviación estándar, mínimo, máximo y los cuantiles. Entonces, aquí tenemos tablas de frecuencia, decimos peso, con particionado por sexo. Aceptamos. Esto es una variable de tipo continua, pero está discretizada. Por lo tanto, quiere trabajarlas como conteo el Infostal. Le digo que no es conteo. Además, yo lo quiero dividir en 4 estratos. Pero si se fijan, el intervalo está muy feo. Entonces, lo que vamos a hacer, este dice 379 el valor mínimo de esto, que será macho o hembra, uno de los dos. Pero acá el mínimo me dice 366. Entonces, yo acá debería poner 366. Y el máximo 629. Bien. Pero sigue estando muy feo el intervalo de la clase. Entonces, lo que vamos a hacer es poner 360 y acá 635. Sigue estando feo, entonces ponemos 355. Bien, ahí el intervalo de clase mide 70. Es un número lindo, es un número redondo, es un número fácil. Entonces, este valor mínimo, 355, y el valor máximo, 635, lo tengo que utilizar para los dos. Ahí ponemos aceptar. Y aquí está el otro sexo. Entonces ponemos personalizado 4. Aquí ponemos 355, 635. Nos fijamos, intervalo de clase 70, que es las mismas desde recién. Ponemos aceptar y aquí tenemos las tablas de frecuencia. Los distintos límites, inferior y superior, las marcas de clase, las frecuencias absolutas y relativas por sexo. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, aquí tengo las frecuencias relativas absolutas de 1 para el último. O sea, todo esto, las frecuencias relativas entre sí, estas suman 1 y estas suman 1. Entonces, a la hora de yo unir esas tablas, voy a tener que tener mucho cuidado para que no me sumen 2, porque si suman 2 está mal. Con este botoncito de acá convierto esta tabla a estos resultados en tabla. Digo que las quiero las dos. Pongo aceptar. Y aquí tengo 2 tablas. Una para macho y otra para hembra. Tengo las frecuencias absolutas, las relativas y las marcas de clase. Ahora bien, yo para poder hacer una tabla de contingencia necesito las dos cosas juntas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y necesito que sean todos datos categóricos. Y una forma fácil de hacerlo es, yo agarrando esto, lo copio, me voy al Excel, lo pego,
Fíjense que no he pegado los nombres de las columnas. Y, perdón, esto primero vamos a agregarlos acá para que tener una sola tabla. Ahora sí, copio todo esto. Edición, copiar con nombres de columnas. Vamos al Excel. Este no es el Excel. Este es el Excel. Aquí los pegamos. Y obtenemos esto. Lo que yo quiero es tener una columna que se llame clase. Entonces ponemos insertar columnas. Aquí se llama clases. Entonces, ¿por qué me vengo al Excel? Porque en el Infostat no se puede hacer lo que quiero hacer esto. Yo quiero poner igual al límite inferior y, comillas, menos, comillas, y límite superior. Entonces ahí me aparece de forma de texto los límites de las clases. Esto lo copio en el Excel, así como está, solamente esta columna. Vengo acá, agrego una columna y le digo, edición, pegar con nombres de columnas. Opa, no lo hice. Copiamos, vamos acá y ponemos datos, edición, pegar con nombres de columnas. Y ahí tengo las clases. Después de esto vamos a estadísticas, datos categorizados, tablas de contingencia. ¿Qué quiero poner acá? Aquí quiero poner las clases y las frecuencias absolutas. Y, perdón, las clases y el sexo y las frecuencias van acá. Aceptamos. Entonces las clases van a ser columnas, el sexo va a ser filas y ponemos aceptar. Y aquí tengo mi tabla de contingencia. Esta tabla de contingencia la puedo pasar a una tabla. Solamente la parte de arriba, la parte de abajo no lo vamos a ver. No es para esta clase. Y una vez que tengo esta, puedo eliminar las columnas de total y la fila de total, porque si no se hace lío. Y podemos hacer un gráfico de barras apiladas. Las variables son esta y la clasificación es sexo. Ponemos aceptar, apilar los valores. Vamos a ver proporciones. Aceptamos. Y aquí tenemos el gráfico de barras apiladas que habíamos hablado allá hace mucho, como en la primera clase, sobre las proporciones. A simple vista, ¿ustedes creen que se distribuye de forma igual el peso de los animales hembra y macho? Viendo este gráfico. No, profe. Vemos que hay diferencias. Ahora, sí, eso a ojo de buen cubero, como suelen decir, pero yo quiero ver los números, los demás. Entonces, deberíamos nosotros a esto hacer el análisis completo. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar aquí. Ya se hizo medio tarde. Y la clase que viene vamos a retomar a partir de esto. Traten de seguir las instrucciones para poder obtener la tabla de contingencia y podamos partir a partir de este ejemplo, la clase que viene. ¿Estamos? Recuerden, la clase que viene es en 2 semanas.